Dicen que los ganadores nacen con algo diferente, más fuerza, más determinación, una chispa que el resto simplemente no tiene. Durante años esa idea se repitió tanto que la mayoría la aceptó sin cuestionarla, y esa aceptación silenciosa fue exactamente el primer error. Porque lo que separa a un ganador de alguien que sigue esperando su momento no es genética, no es suerte, no es el apellido ni el dinero de partida. Es algo mucho más específico, mucho más concreto y mucho más incómodo de admitir. Es lo que hacen con los primeros minutos de cada día, cuando nadie los ve, cuando no hay cámara, ni audiencia, ni reconocimiento. En ese momento exacto, en esa ventana que la mayoría desperdicia entre la alarma y el café, se decide quién avanza y quién se queda contando los mismos sueños el próximo año. Este video no existe para motivarte. La motivación dura lo que dura una canción. Esto existe para mostrarte 3 hábitos que los ganadores reales practican cada mañana. No porque se sientan bien haciéndolo, sino porque entienden algo que la mayoría tarda décadas en comprender, o nunca llega a comprender del todo, que el cerebro no trabaja para ti por defecto, trabaja para la comodidad. Y si no lo entrenas deliberadamente desde que abres los ojos, va a elegir el camino más corto, el más conocido, el más seguro, que es exactamente el camino que te mantiene donde estás. Quédate hasta el final, no porque haya un secreto guardado para el último minuto, sino porque lo que viene requiere ser construido de principio a fin para que tenga peso real cuando lo apliques mañana por la mañana. Existe un experimento que los neurocientíficos han repetido en distintos países con resultados casi idénticos. Le pidieron a 2 grupos de personas que tomaran decisiones importantes durante el día. El primer grupo las tomaba en las primeras horas de la mañana. El segundo grupo las tomaba después de varias horas de actividad, reuniones, conversaciones y estímulos externos. Las decisiones del primer grupo eran consistentemente más claras, más alineadas con los valores reales de cada persona y más difíciles de revertir por presión externa. Las del segundo grupo eran más reactivas, más influenciables y más frecuentemente lamentadas después. Lo que ese experimento documentó no es que la mañana tenga algo místico, es que el cerebro humano llega a cada día con una cantidad limitada de claridad ejecutiva, y esa claridad se consume con cada estímulo, cada decisión pequeña, cada interrupción. Los ganadores lo saben, y por eso protegen las primeras horas con una ferocidad que a quienes los rodean muchas veces les parece excesiva. No es exceso, es precisión. El primer hábito no es el que esperabas escuchar, no es madrugar, no es meditar 40 minutos con incienso y música de fondo. Es algo que ocurre en los primeros 30 segundos después de abrir los ojos y que casi nadie practica de forma consciente porque parece demasiado simple para importar. Es elegir el lente. Antes de que eso suene abstracto, permíteme ser exacto. El cerebro humano, en los primeros segundos después de despertar, busca automáticamente una narrativa para el día. No lo decide conscientemente, lo hace solo, con la velocidad de un reflejo, y la narrativa que elige por defecto está construida con los materiales más disponibles: el cansancio de ayer, la preocupación que quedó sin resolver, la conversación incómoda que sigue dando vueltas, la cuenta que vence esta semana. Todo eso llega antes de que hayas dicho una sola palabra, y desde esa narrativa, desde ese lente que el cerebro instaló sin pedirte permiso, empieza a filtrarse todo lo que viene después, las oportunidades que vas a notar, las que vas a ignorar, la energía con la que vas a hablar con las personas que te rodean, la velocidad con la que vas a ceder cuando algo se ponga difícil. Todo eso ya estaba siendo determinado en esos 30 segundos donde tú creías que simplemente estabas despertando. Lo que los ganadores hacen diferente es intervenir en ese momento, no para fingir que todo está bien, no para recitarse frases que no creen, sino para hacer una pregunta específica antes de que el cerebro instale su narrativa automática. La pregunta no es cómo me siento hoy. Esa pregunta entrega el control al estado emocional, que es exactamente lo que no queremos. La pregunta es qué tipo de persona voy a ser hoy en los momentos donde más me cueste serlo. No es una pregunta cómoda, es una pregunta que exige honestidad y que, cuando se responde en serio, cambia la arquitectura del día desde adentro. Porque ya no estás reaccionando a lo que aparece, ya estás operando desde una decisión que tomaste antes de que el día tuviera la oportunidad de tomártela a ti. 30 segundos, una pregunta real, una respuesta honesta. Eso es el primer hábito,
y es más poderoso que cualquier rutina de 1 hora que hayas intentado sostener y abandonado antes de llegar a la segunda semana. Déjame contarte algo sobre Marcos. No era un hombre extraordinario en ningún sentido visible. 44 años, trabajaba en ventas para una empresa mediana, tenía 3 hijos y una vida que desde afuera parecía ordenada, pero que desde adentro se sentía como correr en una cinta que no avanza. Cada mañana empezaba de la misma manera. La alarma sonaba, él la aplazaba 2 o 3 veces. Finalmente se levantaba con el tiempo justo, desayunaba parado sobre la mesada mirando el teléfono y salía de la casa con esa sensación particular de alguien que ya llegó tarde a algo sin saber exactamente a qué. No era que Marcos no quisiera mejorar. Quería, y mucho. Había leído libros, visto videos, empezado y abandonado más rutinas de las que podía contar. El problema no era la información, era que ninguna de esas rutinas atacaba lo que realmente estaba pasando, que Marcos llegaba a cada día sin haber elegido nada, sin haber decidido quién iba a ser, simplemente aparecía y respondía a lo que el día le presentaba, y el día siempre le presentaba urgencias, interrupciones y demandas que consumían todo antes de que él pudiera llegar a lo que realmente importaba. El cambio que hizo Marcos no fue espectacular, fue casi ridículamente pequeño comparado con todo lo que había intentado antes. Cada mañana, antes de moverse, se quedaba 30 segundos en silencio y se hacía una pregunta, solo esa, y la respondía en voz baja, sin dramatismo, como quien le da una instrucción simple a alguien de confianza. Las primeras semanas no sintió nada extraordinario, seguía cansado, seguía con los mismos problemas, pero algo empezó a cambiar en cómo respondía a esos problemas. Empezó a notar que tomaba decisiones más rápido, que cedía menos en conversaciones donde antes se cedía por agotamiento, que al final del día había algo que se sentía diferente, no en los resultados todavía, sino en él mismo, en la forma en que se percibía actuando. Eso es exactamente lo que el primer hábito produce, no resultados inmediatos, una reorientación interna que con el tiempo cambia lo que haces, cómo lo haces y para qué lo haces. El segundo hábito es donde la mayoría comete el error más costoso, y es un error que no parece error porque se disfraza de productividad. Después de despertar, la mayoría de las personas hace una de 2 cosas. Revisa el teléfono o empieza a pensar en todo lo que tiene que hacer. Ambas cosas tienen algo en común. Ponen al cerebro en modo reactivo antes de que haya tenido la oportunidad de estar en modo creativo ni por un minuto. El modo reactivo es el estado donde respondes, donde procesas lo que llega, donde reaccionas a las demandas del entorno. Es un modo necesario, nadie puede vivir sin él. El problema es que cuando ese modo se activa desde los primeros segundos del día, nunca llega el turno del otro modo. El modo donde generas, donde conectas ideas que de otra manera no conectarías, donde ves ángulos que el ruido constante tapa. Los estudios sobre el pensamiento creativo documentan algo que en la práctica tiene consecuencias enormes. El cerebro produce sus conexiones más originales en estado de baja estimulación externa. No en el silencio absoluto, que también puede ser contraproducente, sino en ese estado intermedio donde no hay demandas activas y la mente puede moverse con cierta libertad. Las mejores ideas de la historia de la ciencia, el arte y los negocios no surgieron en reuniones con agenda apretada. Surgieron en caminatas, en duchas, en momentos donde el cerebro estaba activo pero no presionado. El segundo hábito es proteger deliberadamente ese estado durante los primeros 20 minutos después de levantarte. No revisar mensajes, no abrir noticias, no encender el televisor, no empezar a planificar mentalmente el día mientras te cepillas los dientes. Simplemente existir en ese estado de baja estimulación, donde el cerebro puede hacer algo que no puede hacer cuando está saturado. Conectar. Esto no es un capricho de bienestar, es estrategia pura, porque lo que tu cerebro conecta en esos 20 minutos, sin presión y sin interrupciones, muchas veces es exactamente lo que necesitabas para resolver algo que llevabas días mirando sin ver la salida. El ganador no es la persona que empieza a responder mensajes más rápido que los demás. Es la persona que llega a los mensajes con un cerebro que ya procesó, ya conectó, ya tiene dirección. Y eso solo ocurre cuando protegiste ese tiempo antes de que el mundo lo reclamara. Lo que Marcos descubrió en este punto fue algo que no esperaba. No era que tuviera más tiempo, era que el tiempo que ya tenía producía algo diferente cuando no lo llenaba de ruido desde el primer segundo. Una mañana, mientras tomaba el café sin el teléfono cerca, tuvo una idea sobre un cliente difícil
que llevaba meses sin poder cerrar. No fue una revelación dramática, fue simplemente una conexión que su cerebro hizo en silencio, sin que él lo forzara. Llamó al cliente esa tarde con un enfoque completamente distinto. Cerró la venta. No fue magia. Fue lo que ocurre cuando le das al cerebro el espacio que necesita para trabajar de verdad. Antes de llegar al tercer hábito, quiero que entiendas algo sobre la naturaleza del entrenamiento mental que estamos describiendo, porque si no lo entiendes, vas a aplicar estos hábitos como si fueran tareas en una lista y van a perder el 90% de su efectividad. El cerebro no cambia con lo que entiendes, cambia con lo que repites. Esa es la diferencia fundamental entre información y transformación. Puedes entender perfectamente cómo funciona un músculo sin tener ninguno desarrollado. El conocimiento no construye el músculo, el ejercicio repetido lo construye, y el cerebro funciona exactamente igual. Cuando repites una conducta con consistencia, el cerebro empieza a construir las estructuras neurológicas que hacen que esa conducta sea cada vez más automática, más natural, menos costosa en términos de energía. Lo que al principio requería esfuerzo deliberado, se convierte con el tiempo en algo que simplemente ocurre, no porque seas diferente, porque tu cerebro aprendió que esa es la manera en que operas. Eso tiene una consecuencia directa sobre los hábitos que estamos construyendo. Los primeros días van a costar, van a sentirse artificiales, va a aparecer una voz que te diga que esto no es para ti, que no tiene sentido, que ayer fue un día difícil y hoy puedes empezar mañana. Esa voz no es sabiduría. Es el sistema nervioso haciendo lo que fue diseñado para hacer, conservar energía y mantener el estado conocido. El ganador no silencia esa voz, la escucha y actúa de todas formas, porque aprendió que la incomodidad del inicio no es señal de que algo está mal, es señal de que algo está cambiando. El tercer hábito es el más contraintuitivo de los tres y el que produce los efectos más profundos en el mediano plazo. Se llama declaración de identidad activa y tiene una base científica sólida que la mayoría de las personas nunca escuchó presentada de esta manera. Existe un principio en la psicología del comportamiento llamado consistencia de identidad. Básicamente establece que las personas actúan de manera congruente con la imagen que tienen de sí mismas, incluso cuando esa congruencia les cuesta, incluso cuando va en contra de sus intereses inmediatos. La identidad funciona como un filtro que procesa constantemente las decisiones. ¿Esto es lo que alguien como yo haría? Si la respuesta es sí, la acción tiene vía libre. Si es no, aparece una resistencia interna que puede ser poderosa incluso cuando la lógica apuntaría en otra dirección. Los ganadores usan ese principio a su favor de una manera muy específica. Cada mañana, en voz alta, declaran quién eligen ser ese día, no como aspiración, no como deseo, como declaración presente, como algo que ya es real en el momento en que lo dicen. La diferencia entre eso y una afirmación convencional es crucial. Una afirmación convencional dice, quiero ser más disciplinado. Una declaración de identidad activa dice, soy alguien que completa lo que empieza. La primera pone la cualidad en el futuro, como algo que todavía no existe. La segunda la instala en el presente, como algo que ya define quién eres hoy. Y el cerebro, que trabaja constantemente para mantener la consistencia entre identidad y conducta, empieza a filtrar el día a través de esa declaración. Las oportunidades de actuar en coherencia con ella se vuelven más visibles. Las situaciones donde estás a punto de actuar en contradicción con ella generan una fricción interna que te alerta antes de que caigas en el patrón viejo. No es una técnica de autoconvencimiento, es una intervención directa en el sistema que determina tus conductas. Y cuando se practica con consistencia, produce algo que ningún consejo externo puede producir: la certeza interna de ser alguien que cumple lo que se propone, no porque alguien te lo diga, porque tienes la evidencia acumulada de haberlo hecho, un día tras otro, aunque costara. Marcos empezó a aplicar el tercer hábito con cierta incomodidad inicial. Hablar solo en voz alta antes de salir de la habitación le parecía raro. La primera semana lo hacía en susurros, casi avergonzado de sí mismo. Pero algo ocurrió en la segunda semana que cambió su perspectiva. Se encontró en una reunión difícil donde su jefe presionaba en una dirección con la que Marcos no estaba de acuerdo. En situaciones anteriores, Marcos había cedido. Era su patrón habitual. Esta vez, algo en él recordó la declaración de esa mañana. Soy alguien que defiende lo que cree con respeto y sin ceder por miedo. Y habló, no de manera agresiva, con calma y con claridad. Su jefe lo miró diferente ese día.
No porque Marcos hubiera dicho algo brillante, porque había dicho algo real. Y esa diferencia se nota. Con el tiempo, los 3 hábitos empezaron a operar juntos de una manera que Marcos no había anticipado. La pregunta de los 30 segundos orientaba el día. Los 20 minutos sin estímulos externos daban al cerebro el espacio para conectar. La declaración de identidad instalaba el filtro desde el cual todo lo demás era procesado. No eran 3 acciones separadas, eran 3 puntos de un mismo sistema que, juntos, transformaban la manera en que un hombre llegaba a cada día. Los resultados no llegaron de un golpe, llegaron de la manera en que los resultados reales siempre llegan, de forma casi imperceptible al principio y con una claridad que después ya no puede ignorarse, mejores conversaciones, decisiones más alineadas con lo que realmente quería, la sensación, nueva para él, de que el día era algo que dirigía en lugar de algo que lo dirigía a él. Quiero ser directo contigo sobre algo antes de que termines este video, porque hay una trampa en la que caen casi todas las personas que escuchan este tipo de contenido y que convierte buenas ideas en nada. La trampa se llama comprensión sin ejecución. Es cuando escuchas algo, lo encuentras valioso, asienes mentalmente y sigues con tu día exactamente igual que antes. No porque seas perezoso ni porque no quieras cambiar, sino porque la comprensión crea la ilusión de progreso sin producir ninguno. Tu cerebro procesa la información como si fuera experiencia, pero no lo es. La experiencia real solo viene de hacer. Estos 3 hábitos tienen una sola manera de funcionar, aplicándolos mañana por la mañana, no la próxima semana cuando tengas más energía, no cuando las condiciones sean mejores, mañana, con el cansancio que tengas, con los problemas que tengas, con el tiempo que tengas, porque esas son exactamente las condiciones reales de tu vida, y un hábito que solo funciona en condiciones ideales no es un hábito, es una intención. El primer día no vas a sentir que cambiaste nada, el 5.º día tampoco, pero algo en el 10.º día empieza a ser diferente. No en el mundo afuera, en cómo te percibes a ti mismo dentro de él. Y esa percepción, cambiada desde adentro, es el origen de todo lo que después se vuelve visible para los demás. Los ganadores no tienen secretos guardados, tienen prácticas repetidas, y la diferencia entre quien eres hoy y quien podrías ser en 6 meses no vive en la información que consumes, vive en lo que decides hacer mañana por la mañana cuando suene la alarma y nadie esté mirando. Ese momento es tuyo, y ahora sabes qué hacer con él. Si llegaste hasta aquí, ya tomaste una decisión sin darte cuenta, la decisión de tomarte en serio. No la dejes en este video, llévala a mañana. Suscríbete ahora a Puente al Éxito y activa la notificación. Cada semana hay un video construido con el mismo nivel de profundidad que este, pensado para la persona que decidió que su relación con su propia mente va a ser diferente de ahora en adelante. Dale like a este video. Ese gesto simple le indica al algoritmo que este contenido merece llegar a alguien que lo necesita hoy y que todavía no lo encontró. Y ahora lo más importante, el comentario. Escríbeme cuál de estos 3 hábitos sientes que más te hace falta aplicar en este momento de tu vida. No lo pienses demasiado. La respuesta que llegó primero es la real. Y dime algo que genuinamente quiero saber. ¿Desde qué ciudad y desde qué país estás viendo esto hoy? Puente al Éxito existe para personas reales construyendo algo real desde lugares concretos del mundo. Me importa saber de dónde viene cada voz que forma parte de esta comunidad. Hasta el próximo video.